there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Sean Murphy. Y ustedes, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Y nosotros estamos tratando con la doctrina de la iglesia. Hemos estudiado 4 o 5 doctrinas, el Espíritu Santo, la fe y distintas cosas, ¿no? Y tenemos varias más que vamos a estar estudiando, muy interesantes, por lo menos son interesantes para mí, espero que para usted también, ¿no? Que sean de bendición para su vida de igual manera. Así que nosotros les damos la bienvenida hoy. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana, noviembre 5, 6 y 7, estaré en Queen City, Texas, con el pastor Hutchinson en la iglesia Crossway Church. Estoy muy emocionado de estar con ellos. Una vez al año he estado visitándolos ya, creo que 12 o 13 años seguidos. Y lo he disfrutado mucho, perdón. El sábado de 10 a 12, el viernes a las 7 p.m., sábado 10 a.m. y 6 p.m., y el domingo a las 10 a.m. Así que se llevará a cabo en Queen City, Texas, viernes, sábado y domingo. Y también quiero anunciar la campaña de Joseph. Él está en camino a Trenton, Kentucky. Estará acompañando al pastor Dorsey hoy a las 7 p.m. y el viernes a las 7 p.m. en Trinity Assembly of God en Clarksville Road en Trenton, Kentucky. Así que vayan a ver a Joseph, serán bendecidos, se los prometo. Música y la predicación de la palabra. Bueno, ayer nuestro hermano falleció, Sí, a quien conoces, ¿no? sí, un querido amigo y de Donnie Donnie, también a sí, predicar Pat allí. Nyman. Queremos Sí, orar por su esposa y su familia. sí, por favor. Y realmente es una tragedia, Correcto, sí. verdaderamente. Vamos a orar ahora. Padre Celestial, oramos en este momento por la familia de nuestro hermano. Tú, Señor, lo llevaste a casa y tú nunca cometes errores. No sabemos por qué y tú no nos tienes que explicar, pero sí creemos que tú suplirás la necesidad de nuestra hermana y de sus hijos. Sí, Y te pedimos que le des aliento en este momento. Ayúdala a través de esta situación y anticipamos el día que ya viene, cuando ya no habrá más enfermedad ni sí. muerte, no habrá separación. Y pedimos tu ayuda en este tiempo y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén, amén. sí, amén, amén. Doctor Watts, ¿usted tiene alguna salida? Sí, señor. Noviembre 28 estaré en el First Assembly of God en Wilding, Texas, con el pastor Kerry Sampson, 207 en College Street, en Texas. Por favor, vayan a visitarnos. Estoy anticipando esa campaña en el área de Dallas, Fort Worth, Texas. Vengan a vernos. Sean, Por ahora no, no, Dave, no por ahora. John. Bueno, sí, papá y yo vamos a estar en el 5 de diciembre, estaremos en un servicio en Gaydon, Louisiana, en la iglesia Gaydon International, domingo a las 10 de la mañana, la dirección 308 Main Street, y eso está en el centro del pantano, por decirlo así. Vengan y acompáñenos, 337-652-2764, más información para poder contactarse con el pastor Buchan. Gracias por esta oportunidad de ir a visitar, los invitamos a acompañarnos. Muy bien. Bueno, si usted aproveche la oportunidad de estar en estas campañas donde ellos estarán, usted no se arrepentirán, serán bendecidos, fortalecidos, se los prometo. La doctrina de la iglesia, el apóstol Pablo se compara a un obrero, ¿no? Y así somos todos nosotros en el reino de Dios, en la obra de Dios, que es la mayor obra en la faz de la tierra. No hay nada que remotamente sea de mayor bendición y a la vez que tenga más responsabilidad
que la obra para el Señor, ¿no? Y qué privilegio tenemos de poder hacer eso. Y cada creyente, no importa quién usted sea, si usted ha nacido de nuevo, es un creyente y es parte de este reino también. Y su vida debe de ser dirigida, digamos, gastada en una obra para el Señor en la capacidad que el Señor abra la puerta. Vamos a continuar el estudio donde nos quedamos en la programación de ayer, Obreros con Dios. El que planta y el que riega son uno, Literalmente en el griego significa una cosa. sino Dios que da el crecimiento. Pablo no dijo de acuerdo a su propio éxito, sino más bien labor. Dios no nos ha llamado a ser exitosos, pero sí nos ha llamado a ser fieles. Y eso hay que escucharlo muy bien. Probablemente este es el mayor atributo, fidelidad. El ser fiel es probablemente el mayor atributo que una persona pueda tener. Si el Señor nos juzga como fieles, lo que suceda después de allí realmente es inconsecuencial. Así que, ¿qué significa ser fiel? Significa no titubear en tiempos de dificultad. Significa que en usted se puede depender. Dios puede depender de usted, que usted va a hacer su obra y voluntad. Escuche eso. ¿Puede Dios, hago la pregunta, ¿puede Dios depender de usted? ¿Es posible? Yo sé que puede con muchos de ustedes y espero que todos ustedes, pero sabiendo y conociendo la humanidad y la raza humana, hay algunos en los que Él no puede depender. Y eso trae dificultades, damas y caballeros, porque Él dijo en su palabra, usted puede entrar en esto, fiel. Él no dijo siervo exitoso, dijo siervo fiel. Así que si todo está bien y todo está avanzando bien, entonces básicamente usted puede contar en ello. Pero si la situación se está descarriando, está yendo mal y no estamos recibiendo la respuesta que pensábamos, entonces allí es donde vienen los problemas. Si nos estamos conduciendo como debemos, somos fieles, que Dios puede depender de nosotros para servirle, para amarle, para hacer lo que Él quiere que hagamos, sea lo que sea. Es extremadamente importante la fidelidad. Hermano Swagger, en el sistema del mundo, yo he tenido el placer de trabajar en la iglesia los últimos 40 años. No hay negocios cristianos, pero al mismo tiempo sí. Pero el método del éxito son los resultados. Ellos se fijan en lo que los trajo, lo que trajo ese éxito, y esto se le llama pragmatismo. El fin justifica los medios. Así que la medida es lo que estamos haciendo en vez de los resultados de lo que estamos haciendo. Y entonces regresan y buscan a una persona que ha sido exitosa y crean un proceso repetible y traen esa doctrina o ese proceso a todos los demás. Y si hacen lo mismo que el otro, van a ver los mismos resultados. Así que no se trata de fidelidad en cuanto a la conversación y lealtad. Cuando se habla de lealtad en el mundo, están hablando de fidelidad. La lealtad es la atención fiel a la manera en cómo se sigue todo esto. Afortunadamente para mí, yo no he estado en compañías que requieran que yo siga la fórmula de éxito de otra persona. He podido yo ser autónomo, pero aún se fijan en los resultados. Y una vez más, todo esto está basado en ética en la mayoría de los casos, pero la iglesia ha aceptado este tipo de pensamiento. Han aceptado la idea de obtener resultados y los resultados han sido números. John, alguien me dijo recientemente, y tal vez fuiste tú, no creo que fuiste tú, pero alguien sí, que Wall Street es enemigo del gobierno correcto, las políticas correctas. Y si eso es verdad, no sé, estoy haciendo la pregunta, ¿es eso verdad? Lo contrario se está desarrollando. Lo que estamos viendo ahora es una relación entre el mundo de negocios y el gobierno.
el gobierno está utilizando el sistema o el sector privado y el mundo corporativo para poder iniciar sus planes para que no haya leyes establecidas. Y como lo sabemos, estamos viendo el resultado de lo que está sucediendo en el COVID. Si uno no tiene la vacuna, uno puede perder el trabajo, aunque no hay ningún tipo de ley congresional que pueda establecerse que tenga un mandato de que alguien pueda hacer, res- perder el trabajo. Bien, pero Wall Street es algo que es malo. Wall Street es la personificación del capitalismo. Es la personificación del Bueno, yo capitalismo. creo que la Biblia enseña capitalismo. Si lo que no puede hacer es dejar fuera el corazón Sí. avaro de un individuo, y eso siempre ha existido. Pero Wall Street ha sido el mismo mecanismo y medio por el que la tremenda riqueza se ha creado. Y antes de demonizar a Wall Street, tenemos que recordar que cada servicio que tenemos, hay varias representaciones de compañías en Wall Street en los productos que se utilizan. El hecho es de que la manera como los negocios se llevan a cabo y cómo los negocios se llevan a cabo en este país de los Estados Unidos, somos la nación más rica en la faz de la tierra, la nación más próspera en la faz de la tierra, y tenemos mucho ingenio. Wall Street lo ha facilitado. Ahora, como con todo lo que se involucra el hombre, incluyendo la iglesia, lo arruinamos hasta cierto grado, lo explotamos y es el corazón del hombre. Pero la manera como los negocios se llevan a cabo, desafortunadamente, Wall Street y ese elemento de los negocios se convierte en un mecanismo por el que la gente se ha convertido en explotar, o así que explotar el sistema. He escuchado lo que usted estaba mencionando y no solo se trata de que tengo alguna preferencia en particular a Wall Street, pero me preocupa bastante porque esa narrativa que usted acaba de compartir, no que sea la suya, pero lo que usted ha dicho es de hecho lo que los del lado progresivo dicen, demonizan a Wall Street y todo lo demás. El hecho es, hermano Swagger, que nosotros en la mesa y todos aquí viendo, nosotros tomamos decisiones todo y cada día acerca de la sociedad, acerca de cómo queremos que los negocios se vean y tomamos esas decisiones basándonos en lo que nosotros compramos, a dónde vamos y qué es lo que hacemos. Nosotros somos los que tomamos la decisión en cuanto a los individuos. Bueno, ese es el centro de la inversión bancaria, ¿no? Bueno, en inversiones todo esto se crea para crear oportunidades. Recordemos que bajo nuestro país y bajo el capitalismo, una de las cosas más distintivas es cuando en el comunismo o en el socialismo, el comunismo tiene como uno de sus factores más grandes la propiedad privada así es. y, y ser propietario. El fascismo, lamentablemente, vimos eso en Italia bajo Benito Mussolini, vimos también eso en Alemania nazi, donde hay individuos que aún son dueños de propiedad privada y negocios, pero necesitan administrarlo de acuerdo a lo que el gobierno dice. Así que felicidades, aún son dueños de su compañía, pero van a producir lo que nosotros les digamos, como les digamos, y no van a hacer preguntas y no vamos a censurarlos. Es casi lo que estamos viendo que se está presentando ahora mismo con el departamento el departamento, perdón, el departamento de labor. Es ridículo. Yo me pregunto si veo todas estas cancelaciones de vuelos, miles en los últimos días, si no es el gobierno tratando de tomar control de las líneas aéreas. Creo que el problema que tienen es un gran empuje, una gran oposición, porque no quieren tomar la vacuna. No les gusta el hecho de que estas compañías están demandando cosas de esta naturaleza y capacidad. Ahora, para su punto, esta gente hablando de los que están coordinando este esfuerzo en Washington, no son sabios con respecto al mundo, ellos saben lo que va a suceder. Si usted tiene resistencia o hace la resistencia, los que disienten van a ser eliminados, van a ser despedidos y van a cambiar de trabajo. Será difícil encontrar 2000 pilotos Es mañana. cierto, es parte del problema que ellos crean el problema y Mm. después presentan la solución. Pero de lo que estamos hablando aquí no es solo, cuando estamos hablando de las maneras del mundo, no es una conversación no espiritual. Bueno, Jesús habló del camino del mundo constantemente, Correcto. Y los que están en el mundo, Satanás es el Dios de este sistema, de este mundo. de este mundo presente.
Así es, exactamente. Y claramente siempre está en la dirección de lo que es anticristo. Siempre hay empuje o resistencia contra las cosas de Dios. Por eso es que la audiencia y todos tenemos que tener mucho cuidado al fijarnos en las políticas, proposiciones y leyes. No solo se trata de lo práctico, lo que finalmente terminará siendo cada vez o pasando, cada vez que pasan estas cosas, va a ser una opresión hacia el cristianismo. Es realmente lo que termina siendo, porque el cristianismo es lo mismo que, que retiene todo lo que ellos están tratando de ser. Si uno se fija en todos los esfuerzos del comunismo y socialismo, hermano Swagger, tienen que eliminar la Biblia. Tienen Así que es, eliminar a los exacto. que se levantan a predicar la verdad. Y uno se está fijando en, bueno, creo que así de nosotros aquí que se levantarían y hablarían y proclamarían la verdad. Tienen que o callarnos Mm, o eliminarnos. mm. Y esa es la agenda que está sucediendo. O convertirle, porque aquí es donde estamos viendo el matrimonio del mundo de negocios y la iglesia. Empezó con alguien que mencioné, ya falleció, Peter Grecker. Peter Grecker fue un individuo que trabajó en el mundo de los negocios privados y públicos, dando consejos sobre sistemas de administración. Y este es el proceso. Hemos cambiado ahora la iglesia a una organización dirigida por donde las almas son un mercadeo. Tenemos que mercadearle y decirles qué deben de pensar, cómo se deben de sentir y buscar que ellos acepten este sistema o removerlos. Por eso vemos el sistema de la iglesia moderna usando estos sistemas. Nosotros somos llamados los tradicionalistas. Tenemos que ser desechados según ellos. No estamos avanzando, desarrollando un punto de vista relevante para la nueva sociedad que quieren establecer. Y la iglesia se lo cree. La iglesia lo cree, lo ha aceptado de pentecostales y todo el liderazgo denominacional están en este plan. Ellos gradualmente, nosotros llamamos eso levadura, ellos están hablando de éxito, el crecimiento de la iglesia, ¿no? Sí, amén. Así que la mayoría de estos seminarios siguen el patrón. Bueno, cuando lo empezamos a ver en la iglesia, lo conocí inmediatamente porque yo lo había visto ya en el mundo de negocios y vi exactamente lo que Peter Grecker llamó esa banca de tres patas, la religión, las organizaciones sin fines de lucro, trabajando por la sociedad. Lo interesante es que la iglesia se utiliza y el concepto de la mega iglesia es usado por Grecker para facilitar el cambio social que debe suceder para que esto pueda ser efectivo. Así que la iglesia, de hecho, está siendo un idiota, disculpa la palabra, porque está siendo útil en las manos del mundo para traer comunismo al mundo y la iglesia. Está sucediendo hoy en día. Por eso he hablado de esta manera anteriormente, porque veo lo que está sucediendo. Y lo triste es que muchos en liderazgo no entienden estos principios. Nunca han estado en el mundo de negocios, nunca han estado en el mundo de negocios fuera de lo que tienen en sus iglesias. Pero cuando esto se implementa, eso no sale. Hay que completamente arrepentirse de ello porque realmente toma todo el pensamiento y lo cambia. Es un programa de adoctrinación y es gradual. Ellos saben lo que están haciendo. Como un autor dijo, esto vino debajo del radar. Fue intencionalmente diseñado para ver, para que entre no detectado, para establecer un nuevo fundamento y rechazar todo lo que es malo, para que tengan tal vez una o dos generaciones después, sabiendo donde nadie entiende lo que usted y yo entendemos sobre la palabra de Dios. La cruz es innecesaria para ellos. Simplemente está allí para atraer a aquellos del punto de vista fundamentalistas en el proceso. Pero una vez eso es logrado, ya ellos no necesitan la cruz, ahora tienen la programación, así que es dirigido a programas y la experiencia que están teniendo, la experiencia que tienen en el mover del Espíritu Santo realmente es una experiencia mística, porque el mundo lo usa y tienen la misma experiencia mística. Si usted va a lugares donde tienen literalmente momentos de silencio y de oración. No le llaman oración, pero el mismo concepto, donde algunos empiezan a sentir una emoción incontrolable. Ellos básicamente están teniendo una experiencia y están usando el misticismo de esta manera para llegar a ese lugar. Mm, sí, Es la razón entonces por la cual ellos quieren remover a los cabezas blancas como sí, nosotros o como yo
y solamente tener jóvenes en la iglesia, Estamos retrasando el porque proceso. entonces no tienen que readoctrinar a esas personas. Ese es el principio de la iglesia emergente y los que han Mm. sido los fundadores de este concepto, incluyendo el sistema mundano o del mundo de de Peter Drucker, son su influencia. Veo sus principios y también los citan en sus mismos libros, así que ellos ven, uno ve qué es lo que ellos citan y lo que ellos creen y uno comienza a ver lo que ellos son. Y uno dice que es exagerado esto. Yo puedo entender la iglesia, digamos, mundana, ¿no? La parte que está creyendo esto. Yo puedo entender eso. Lo que no entiendo es a los pentecostales que alegadamente son llenos del Espíritu Santo, dirigidos por él, etcétera, etcétera. No puedo entender cómo eso Es sucede. sutil y permítame decir algo rápidamente sobre ese comentario. Para ser dirigido por el Espíritu o el ser, bueno, retrocedo. El ser lleno del Espíritu es una experiencia. El ser dirigido por el Espíritu es un continuo ceder a la dirección de Dios. Solamente porque una persona ha sido dirigida, ha sido llena del Espíritu, no significa que van a usar lo que tienen. Eso es verdad. Y ese es el problema. Y en el Pentecostés regresamos una vez más a la fe en el bautismo con el Espíritu Santo. Pensamos, bueno, lo tenemos y ahora vamos a hacer todo lo correcto. Ahora tenemos el potencial. En la salvación tenemos el potencial. Tenemos el potencial de libertad del pecado y ser conformado a la imagen de Cristo, pero no todos experimentan esto. El bautismo, No, no. tenemos potencial para servicio. Siempre es el caso. Sí, entonces, una vez más, yo no estoy sorprendido de que la gente no esté en contacto con el Señor, manteniéndose en contacto con la Biblia, cediendo Mm, consistentemente, humillándose ante el Señor. Estamos hablando de ser fieles. Eso es lo que se requiere, de un mm. ceder continuamente, diariamente a la persona Así del es, Señor. No así podemos es. contar con las experiencias del ayer para poder hacerlo de hoy. Pero Pero si si usted, usted mide el éxito por números y éxito, eso no se puede considerar. Usted puede utilizar los sistemas de mercadeo del mundo, lo que se ha establecido ya, y la palabra de Dios y la fidelidad a la palabra de Dios no entran ni se consideran. Pero, ¿qué es el éxito? El éxito correcto, es muy buen algo como pensamiento. de acuerdo a como Dios lo define, es fidelidad a la verdad de la palabra de Dios, siendo, Así dirigidos por el es, Espíritu. así es. Pero para poder tomar esa dirección, yo no dependo de la respuesta de la gente. Yo voy a predicar y enseñar la verdad a pesar de la Así es. respuesta, pero lo que ellos están haciendo es depender de la respuesta. Yo quiero la respuesta de estar en mi iglesia sin importar lo demás. Así que yo voy a cambiar lo que yo enseño y predico para que pueda ser más aceptable a la mayoría de la gente. Una gran diferencia. Y Y yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo, pero todos queremos ver nuestras iglesias llenas. Hay que ir y llamarlos a que vengan, fue la exhortación de Cristo. Y no hay claro, nada de malo con eso, pero ¿qué es lo que se puede hacer con la gente que uno tiene? Mi oración es, Señor, dame el corazón y la mente de la gente para que podamos nosotros enseñarles a tener una relación contigo. Y si yo tengo una opción, prefiero enseñarle a 1000 que a 100, prefiero enseñarle a 100 que a 10, prefiero enseñarle a 10 que a 2, ¿verdad? Yo no estoy en contra de los números, yo no defino el éxito de esa manera. ujú, Ser exitoso, aún en mi mente, es ser fiel, es hacer lo que Dios ha dicho, sea a 2 o 2000, y ujú. ser consistentes a la obra de Dios, a lo que nosotros sabemos que verdaderamente edificará al pueblo de Dios que está debajo de nosotros. Centro Familiar de Adoración no queremos a menos, queremos a más. Y eso sería justamente lo que tenemos que, pero miren, no estoy en contra de buscar los números, sino la manera como lo están haciendo. Así es. ¿Cómo hacemos, cómo recibimos los números? Es la pregunta que se hace en muchos de estos círculos. El medio correcto es este. El evangelio se predica, la unción del evangelio es algo que debe estar en el predicador y los servicios, y el Espíritu Santo es el que atrae a la gente.
y Él los dirige a Jesucristo. Bueno, yo diría que esta gente que está avanzando, que No dijo están John, haciendo eso. no están No, no interesados en tiene nada eso. que ver. No, no. Voy a tener cuidado de cómo decirlo, pero el toque de Dios no es algo que está ahí. Realmente se trata del programa y Mm. de facilitar la situación y llegar al punto a través del Pero mercadeo. es mercadeo. Se hizo la pregunta de cómo los pentecostales cayeron en esto. Fue algo gradual y sutil. Usaron las mismas palabras que ellos entienden para atraerlos. Es algo bastante engañoso y una vez logran que la persona entre allí se da cuenta que la idea es que vamos a tratar este nuevo sistema, no estamos abandonando los principios, vamos a tratar esto. Después de cierto tiempo se integra y se convierte en parte de. Yo escribí un artículo que va a ser publicado y voy a hacer una serie sobre esto, sobre lo que es ese sistema de manejo de Peter Grecker y lo que él hace. Dice que él buscó una manera de establecer una comunidad óptima para suplir la necesidad de los individuos. Su intención fue establecer comunidades. Era un ingeniero social, usando lo que era un pensamiento orientado a la comunidad. Así es como esto vino a ser. Esto fue desarrollado de esta manera y la iglesia cae dentro de esta idea, en esa estrategia. Él reconoció que el mejor lugar de lograr esto es a través del campo sociológico, a través de la iglesia o mega iglesia, donde la gente cree a los pastores, creen lo que le Bueno, dicen, van a hacer lo que los pastores le dicen más rápido que cualquier otra su guardia cosa. está baja. Se descuidan. Entonces le llaman a esto una nueva reforma, hermano Swagger, y no sobre principios cristianos, se basa en existencialismo, que es una teología, una filosofía del siglo XIX que Emmanuel Kant y otro caballero que prestó su pensamiento e entraron en ello. Muchos lo reconocen y promueven ese cristianismo, pero permítame decirle que esto es una forma de pensamiento, de sentimiento. El individuo empieza a vivir lo que se llama un angst existencial, tiene desorientación, confusión y ansiedad aparentemente en un sistema establecido donde frecuentemente exploran temas que tienen que ver sobre el significado y también el propósito y el valor de la existencia humana. Si notamos el tipo de preguntas que se hacen, ¿cuál es su propósito? Todo el fundamento de algo conocido como vida con propósito es una pregunta existencial. Tiene que ver esto con Peter Grecorism, lo que se llama la cadena del liderazgo, y está diseñado para que la persona se sienta desentivado de lo que está sucediendo. El próximo paso es que una vez ve que tiene un nuevo sistema, remueve el antiguo y le llaman a eso una nueva reforma. Y de hecho le refieren a eso como la reforma apostólica que edificaron años atrás. Ellos de hecho establecieron diferentes ideas para facilitar esto. Esto falló y ahora están llamando o llevando esto de una manera más sutil porque ya tienen individuos e organizaciones que han adoptado esto porque se han hecho amigos de esos líderes. Sí. Hay una organización que no voy a mencionar que establecen iglesias, ellos cobran, bueno, ponen el dinero para toda la inversión, ponen a los Sí. líderes en la iglesia Y lo enseñan en sus escuelas. y entonces sucede, básicamente es a lo que te estás Es un sistema refiriendo. de Eh, negocios y se utiliza en varios lugares, no solo en estas cosas filosóficas, pero las iglesias son negocios. Uno es dueño de edificios y uno tiene que pagarle empleados. Es un negocio, es un ministerio, pero aún lo administra como un negocio. Eso es verdad, Una compañía o una corporación es 5 verdad. C503 es una corporación, no estamos en contra del negocio, sino lo que se hace con el negocio y cómo ministramos a esa responsabilidad. Como Estás en dijo lo Lauren, cierto. el sistema del mundo no lo vamos a utilizar. Claro que sí, queremos que la iglesia esté llena, pero nosotros comprometemos el mensaje para poder facilitar Pero hay que tener mucho cuidado que el Espíritu Santo no sea desechado. exactamente. Una frase que usted utilizó es el medio, Es él el tipo de justifica el pensamiento que fin. tienen, algo pragmático. El libro de Hechos nos dice cómo el Señor hacía crecer El la iglesia. El Señor, Señor añadía a los miembros y esa es la clave. Nuestro trabajo es ser fieles en predicar el Evangelio, depender del Señor en todo aspecto para alcanzar a la gente. Señor, danos los corazones, las mentes del Espíritu para ti. Y después
que el Señor toque y hay que estar contentos. Ese es el otro lado. Si uno va a ser fiel, uno tiene que estar contento con lo que Dios ha dado. La Ujú. iglesia, el mundo en general, está completamente enfatizada enfatuada con los números y el éxito, El en objeto vez de equivocado. estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Aquí el hombre que anda por allá pastoreando a 25 o 20 o 30 personas en una iglesia, en algún lugar, en una ciudad, en algún lugar, ¿está contento con eso? ¿Dios le ha dado eso o no? Creo Pero que, en un sentido, no debe de estar pero satisfecho en con otro eso. sentido sí, porque si él está contento con eso, creo yo que eso abre la puerta para más. Creo que el ser fiel y estar contento y conforme con lo que Dios ha dado, si es que él es fiel en poco, será fiel en lo mucho. Así que esa conformidad y la fidelidad, ahora nunca descartamos lo que Dios quiere, porque queremos lo que Dios quiere. Queremos lo mejor de Dios, pero queremos y tenemos que estar conformes y contentos con lo que Dios nos ha dado y hay que pedirle a Dios. Pero miren, yo vi, recordemos el sistema del G12, cuando llegó, Sí, vimos eso de cerca y aún así entrevistamos al caballero de Brasil o de, César Castellanos. sí, César Castellanos, hablamos con él en la radio. Todo, toda la dirección de eso eran números y dinero. Todos son un líder, hay que hacerlo así y hay que crecer. Y lo que estaban prometiéndole a los pastores de congregaciones pequeñas era, ahora ya no van a tener congregaciones pequeñas, ahora van a tener esto, aquello y lo otro. Ese empuje de ser popular, de tener más, es una división directa en contra de la conformidad y la fidelidad hacia Dios o para con Dios. Miren, los seres humanos somos inquisitivos, queremos ganar cosas, queremos ser dueños de más, mientras más tenemos, mejor nos sentimos, y eso no es necesariamente verdad. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Es lo importante. Con el talento que tenemos, con la gente que uno tiene, con la localidad que uno tiene, ¿qué es lo que hacemos con ello? Y después, como lo dijo el hermano Swagger, no debemos querer solo eso en el sentido de que eso es todo, pero hay que estar dispuestos a que el Señor expanda esas fronteras. Pero si no tenemos a más de 30 personas, digamos que vivimos en un pueblo de 1900, ya no somos personas de interés para el reino de Dios, la gente debe estar conforme con lo que Dios ha dado. Yo pastoreé en una ciudad de 1100 personas y mi primera iglesia empezó con 18 personas el domingo en la mañana. Después de remodelar la iglesia, un huracán, el mayor servicio fueron 99 personas. Y yo quería 100, pero el Señor me mantuvo en 99. Ajá, pero yo prediqué, y le digo esto a los seminaristas bastante, sean fieles, sean quien Dios les ha llamado a ser, no tienen que tratar de, especialmente en predicación, no necesitamos que ustedes imiten al hermano Swagger o al hermano Gabriel o al hermano Larson, sean quien Dios les ha llamado a ser. No pueden tratar de, bueno, Dios ha usado a ciertos individuos de ciertas maneras y queremos ser usados maravillosamente, claro que sí, pero usted tiene que ser quien Dios le ha llamado a ser. Hay un pastor que la mayoría conocería que se llama Glenn Landry, un hombre que yo admiré mucho. Él pastoreó durante 40 años. Él nunca lo vemos en conferencias o invitado a ser orador en una denominación, pero era un hombre fiel en todo lo que Dios le llamó a ser como pastor. Él amaba a la gente, discipuló a personas en un pequeño pueblo, tenía una iglesia de 120, 150 personas, pastoreó allí más de 30 años y él estaba en una reservación de indios anteriormente, pero yo siempre me identifico con personas así. Otra persona que ya partió con el Señor, Leonard Allgood, él pastoreó en Plano, Texas por 52 años en la misma iglesia. Así que la fidelidad y estos dos caballeros, hay ocasiones cuando alguien se queda demasiado tiempo en un lugar y empieza a ser un tropiezo para la iglesia, pero estoy hablando de caballeros que realmente usted no va a escuchar sus nombres, pero fueron fieles a lo que Dios les llamó a hacer y eso es lo que tenemos que ser. Cuando la vida, donde quiera que estemos,
tenemos que ser fieles en lo que Dios nos llama a ser. Si estamos en una factoría, si estamos criando a los hijos, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado, no tratar de imitar a nadie. Yo estaba en una clase de predicación de estudiante y un caballero predicó su mensaje y yo sabía que se lo había memorizado de otra persona, de T.D. Jakes. Y yo conocí el mensaje, y yo tenía el video de ese mensaje y él trató de hacer las mismas cosas que él hacía y le dije, mira, hermano, no puedes tratar de imitar a una persona. Yo no puedo memorizarme un mensaje y predicarlo. Hay que ser quien Dios nos llama a ser. Y esa idea de, bueno, de hecho, yo fui a una iglesia sensible al buscador. Un amigo mío me invitó, entré allí y estaba viendo, me estaban enseñando todo lo que ellos estaban haciendo. Era un amigo que era pastor allí. Y yo no quiero ser cruel, pero el pastor me dijo, bromeando, me dijo que el eslogan de ellos son traseros en las bancas. Esa era la motivación de ellos. Llenar el lugar. El medio que tengan que hacerlo, lo hacen. Un día tenían una rifa de una Harley Muy espiritual, Davidson. ¿verdad? Algo bien espiritual, ¿verdad? Entonces el problema es que si yo digo voy a regalar una Harley Davidson el domingo de la mañana, la gente va a llegar a la iglesia, claro, va a estar lleno, pero ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Y luego la otra. Entonces Lester Summerall en una ocasión estaba predicando y dijo, la mayor iglesia de la ciudad debe de ser una iglesia pentecostés llena del Espíritu Santo. Así debe de ser por el mover del Espíritu Santo como estamos hablando. Así que como el hermano Larson dijo, he estado en el ministerio 21 años, nunca he pastoreado una iglesia bueno, de hecho yo también estaba trabajando en tiempo completo, revitalizando esas iglesias, porque no creo que cada Así iglesia es. que tiene problemas debe de cerrar. Hay algunas que sí, pero la mayoría no. Y el énfasis es establecer iglesias. Yo creo que Dios me ha llamado a mí a revitalizar dos iglesias y por su gracia ambas siguen abiertas y ambas han mejorado su planta física y programas cuando yo estuve allí. Pero lo que creo es que Mateo capítulo 25, alguien lo citó en el capítulo 25, Jesús dijo, bien buen siervo fiel. Entonces, eso es lo que queremos. Ahí queremos estar. No, usted predicó a 5,000 personas o 50 personas fueron discipuladas y fueron al cielo. Eso es éxito también. La Sí, iglesia donde Dios te puso y Él está mirando a esta ciudad donde estuviste, de, de las 300 o 400 iglesias de todo tipo en esas áreas, Él dijo, esta es en la que yo te quiero. Y ese pastor te así es. alimentó. Y no fue una iglesia grande, ¿no? No, él tuvo que trabajar un trabajo secular para Boeing y pastor de una iglesia le dijeron cuando su superintendente le dijo, bueno, no vas a lograrlo, no vas a poder hacerlo, no vas a poder. Pero él era un hombre de Dios, él se levantó y predicó la palabra bajo la unción de Dios, llamado por Dios su esposa, Carl y Darles Carpenter. Y tenía unas 100 personas, ¿no? Eso hubiera sido, sí, en una conferencia, tal vez conferencia de resurrección. Y hay personas así en todos los Estados Así es. Unidos, hermano Swagger, hombres y mujeres de Dios bivocacionales, son héroes míos y son fieles. Y no es que son deficientes. Yo no estoy tratando de hablar de mí. Yo tenía dos maestrías y estaba trabajando poniendo techos. Yo estaba bajando de una escalera después de reunirme con un ajustador y, y una persona me dijo, tú hubieses querido quedarte en la escuela y le dije, bueno, yo de hecho tengo dos maestrías y me miraron como que yo estoy loco. ¿Y por qué estás aquí trabajando en techos? Le dije, bueno, hay que pagar cuentas. Les dijo a los estudiantes, no dejen que el dinero dicte su ministerio, Pero pero lo hizo. hiciste eso para quedarte allí predicando el evangelio. Exactamente. Exactamente. No era que habían riquezas en montando techos, ¿no? Exacto. Era para pagar los techos y, digo, pagar las cuentas y nada más. Estuve 4 años haciendo eso y en la iglesia donde estuve, en la previa iglesia donde estuve, y estuve allí porque tenía ese trabajo para sostener a mi familia. Aprendí todo lo posible de una manera muy rápida, ¿no? Pero este tipo de personas que son fieles predicando la palabra domingo 1, domingo 2, domingo 3, haciendo discípulos,
llevando a cabo bodas, cuidando a la gente, yendo al hospital. Cuando usted está en el hospital a las 2 de la mañana, allí están llamándole a usted para que oren con usted, para que sea su pastor. Esa gente no son reconocidos en las denominaciones, como diríamos, ¿no? La gente que está en la conferencia, aquellos que son invitados, son la gente que la gente tiene el crecimiento o tienen el reconocimiento. Y como usted dijo, queremos alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, pero Dios nos llama principalmente a ser fieles. Ya Ya volvemos. volvemos. Muy bien, Dave, vamos a continuar donde nos quedamos. Somos colaboradores con Dios. Estos son palabras importantes. Somos colaboradores con Dios. La labor en la cosecha. Nuestro colaborador es el Señor y tenemos que hacer esto a su manera. Tenemos que llegar a la conclusión inmediatamente que Él sabe más de esto que nosotros. Así que si usted va a ser un obrero con Dios, usted tiene que hacer las cosas a la manera de Dios, o Él no va a aprobar esa posición en particular, molestándose o malgastando su gracia y su gloria. Así que si usted se detiene a pensar en eso, haríamos las cosas de una manera distinta. Lo que en Mateo 11 podemos ver es que nosotros nos conectamos con el Señor por medio del yugo y trabajamos con Él. Así es, Él hace la mayoría del trabajo, afortunadamente, pero debemos estar juntos con Él y paso a paso con Él si vamos a trabajar con Él. así es. Adelante. Hay muchos pastores hoy en día, hermano Swagger, que por causa de la pandemia y, bueno, hablando con los pastores que hemos visitado recientemente, aún no tienen a toda su congregación aún. Esta pandemia realmente presenta ¿Y cuánto las cosas. sabemos, no? Va mucho más allá de la gente que está enferma con el COVID. Esto es espiritual y ha causado una enfermedad y la gente no está regresando a la iglesia. Por eso es que yo aprecio tanto lo que el pastor Mike Mazzarol mencionó en su mensaje hace 2 semanas. Creo que él tenía la mente del Señor, pero es tiempo de que la gente regrese a la iglesia, especialmente si es una iglesia llena del Espíritu donde se predica el mensaje de la cruz. La gente necesita Así estar ahí, es. pero hay muchos pastores ahora mismo que están muy, muy desanimados porque el trabajo se ha hecho mucho más desafiante. Las iglesias que ustedes visitan, que ustedes ministran, ah, ¿eso es un problema en esas? Sí, aún en iglesias más grandes, sí, en círculos denominacionales, pero de las que estamos hablando, sí, es absolutamente correcto. Gracias a Dios por los fieles que vienen sin importar qué, pero la gente está en una rutina de olvidarse de la iglesia. Ellos van a otros lugares, pero no a la iglesia. Tenemos que regresar a enfatizar los servicios. Exactamente, Lo que está exactamente. causando es que muchos pastores, como ya dijimos, que están desanimados. Y mi oración es que el enfoque permanezca en la obra de Dios, que realmente es esta gran cosecha. Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús y hay una gran cosecha. Si tratamos de hacerlo a través de diferentes medios, no vamos a estar plantando las semillas correctas, vamos a estar regando las áreas incorrectas y vamos a estar cegando la cosecha que al Señor no le interesa. Pero la cosecha es en lo que debemos enfocarnos y eso es en las almas. Y espero que el Señor pueda encender ese fuego en el corazón de la gente, porque la tierra está dura. Si la lluvia se retiene, el suelo se endurece. El Señor va a moverse de una manera que yo creo que va a ser el caso. Bueno, sabes, la iglesia tiene que pagar sus cuentas, así como McDonald's tiene que Así pagar es, sus tenemos que pagar por las cuentas. luces, la Y electricidad. cuando la mayoría de las iglesias están en el averaje de 100 Creo que es el personas, tamaño ¿no? promedio, sí, Ese es el tamaño averaje. Y cuando tomamos y sacamos 25 gigantesco. personas de allí, realmente afecta la habilidad de cubrir los gastos de esa iglesia. Especialmente considerando que usualmente 20% de la congregación paga como el 80% de las cuentas que llegan.
Gracias a Dios que ellos están ahí, Exacto, pero exactamente. tenemos a unos cuantos que llevan ese peso. Pero el punto es que con respecto al pastor o aún hasta el cristiano individual que es parte de la membresía, tal vez no sean parte de los ministros, pero cuando el Señor da una oportunidad, no queremos perdernos de ello, porque uno no sabe si uno está regando o plantando, uno no sabe si la persona a la que le estamos ministrando durante años ha tenido una persona ministrándoles de otra manera y el Señor lo utiliza a usted para traer ese, esa bendición, pero no sabemos dónde estamos en esta ecuación, debemos permanecer fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Sean, yo sé que estaba tratando de decir algo, comencé antes, pero quería mencionarlo otra vez. Sí, bueno, yo hablando de lo que estabas diciendo, hablando de la iglesia, yo creo que la iglesia que cae en movimientos de crecimiento es cuando la iglesia no se ve como iglesia y la gente dentro de la iglesia se ve como que yo soy una persona aquí que no que no soy responsable y solamente el altar Así es es, responsable por el sin crecimiento. consumidor. Son más consumidores, exacto. Y es un problema que la nación también tenemos un problema de consumidor, ¿no? Pero en la iglesia, si no tocan la música que quiero, me voy a otro lugar. Si no hacen las cosas como me gusta, me voy a otro lugar. Y es una área donde ser llamado al cuerpo quiere decir que usted es parte, no importa dónde esté. No quiere decir necesariamente que tiene que estar en el altar todo el tiempo, pero todos somos responsables por el crecimiento de la iglesia. Esta carga de salvar al mundo no es solamente para los predicadores, es para todos. El Espíritu Santo debe Es escoger. Me escoge a mí, a él, a ellos, a cualquier persona. Y ese es un gran honor. Es un gran Sí, honor que nosotros podamos trabajar con él, pero debemos asegurarnos de trabajar con él. Y hay todo tipo de problemas en el camino que se manifiestan. Si Dios bendice y la situación pues comienza a aumentar, de una manera positiva, me refiero al tamaño de la iglesia, es fácil para que ese predicador empiece a pensar que él lo sí. logró. Él es el mecánico, ¿no? Y no, no es así, no es así. Es el Señor quien da el crecimiento. Entonces, a veces el Señor quiere bendecirnos y no puede, porque tenemos una actitud equivocada en nuestro espíritu y está mal. Dios no puede tolerar eso. Creo que el COVID también ha expuesto a la audiencia y está comenzando a separar a los que solo observan. Quiero tener cuidado porque hay muchas razones por qué la gente en este momento no viene a la iglesia. Pero en cualquier organización, en cualquier congregación, cada vez que hay un cambio en cuanto a cómo se hacen las cosas, márgenes de tiempo, servicios, cambio de pastores, cualquier cosa, la gente que piensa en irse se va. Ujú. Ahí yo creo que ha habido, no en todos los casos, y quiero aclararlo, pero en muchos de los casos la gente que no estaba tan interesada se ha apartado y, bueno, a veces uno necesita esa separación, se necesita todo Así eso es. de esas personas que solamente están observando y no están participando. Yo conozco a iglesias que durante todo esto no han perdido, sino que han avanzado y han ganado, han tomado la oportunidad y aprovechado la incapacidad de no reunirse para poder remodelar su santuario, lo han hecho más grande y lo están volviendo a llenar. Por ejemplo, estoy pensando en Steve y Becky Alexander en Porsche, Arkansas. Su iglesia ya está de maravilla y yo estuve con ellos a lo largo de la pandemia, diferentes visitas, continúan expandiéndose y la iglesia ya fue pagada durante todo este tiempo. Tenían ellos una ceremonia o tuvieron una ceremonia en la que ellos concluyeron con la hipoteca. Todas las iglesias están reaccionando de diferentes maneras, pero no todo está de caída. De hecho, hay algunos que han seguido avanzando. Como sabes, tenemos personas cada semana desde todo el Sí, mundo. El domingo pasado no fue un número grande, pero sí creo que tuvimos a 6 personas de Sudáfrica, y 2 o 3 más de otros lugares que no puedo recordar ahora mismo. Y y también tenemos personas que vienen desde todos los Estados Unidos, llegan acá, y qué bueno tenerles con nosotros, ¿no? Pero tenemos a otras personas que viven a 3 bloques de distancia, a 3 a sí. 3 cuadras.
Algunas personas toman sus vacaciones para venir acá y otras Sí, personas no sí, necesitan vacaciones, no para venir aquí. exacto, exacto. Es sorprendente realmente. Una vez más, yo creo que, y bueno, necesito tener cuidado porque todos tienen diferentes motivos, pero yo creo que la gente que se ha quedado fuera de la iglesia Mm, tiene que ver de cerca su corazón y hacerse la pregunta. No quiero ser yo el juez, pero ellos se tienen que hacer la pregunta, ¿por qué no he regresado? ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no estoy comprometido? Comprometerme a cosas espirituales es lo más importante que una persona puede hacer. Y muchas veces la gente que no, o los predicadores que no sienten como que están recibiendo lo que merecen en su iglesia, cuando la oportunidad llega, ellos se retractan. La mayoría de las personas que vienen al centro familiar de adoración, muchos de ellos son adultos, ¿no? Ellos no pueden funcionar más como antes y el centro familiar de adoración es su iglesia. Y luego también Sí, tenemos a otros quienes no hay una iglesia decente cerca de ellos, no existe, así es. y hay lugares donde sí, pero hay otros lugares donde no. Pero una persona debe ver, especialmente durante este margen de tiempo, porque la Biblia nos anima a no olvidar o dejar de congregarnos. Hay algo en la unidad de una persona con otras personas en una iglesia, en un edificio que viene a promover ánimo y fe y es lo que la Biblia nos enseña. Ujú. De eso se habla. Nos encanta lo que hacemos por los medios, pero no podemos saludar a esa gente, no podemos abrazarlos, no podemos hacer algunas de las cosas que una congregación local puede hacer. Y el no ir a la iglesia es incorrecto, no es saludable espiritualmente y la mayoría del tiempo que quedamos fuera es por causa de un problema personal y o no entendemos ni nos damos cuenta que al entrar al entrar a una iglesia hacemos que otras personas en esa congregación se fortalezcan, sea que tengamos nosotros lugar en la plataforma o no. Solamente con entrar a la iglesia decimos que aún le creemos a Cristo y aún estamos aquí, especialmente si esas personas en la iglesia local se conocen y conocen que la persona tiene luchas o ha sufrido o ha experimentado una muerte o lo que sea, no sé, todas esas cosas, cuando uno ve a una persona defender la fe en una iglesia local, eso respalda el corazón hacia las cosas del Señor, nos fortalece, nos necesitamos unos a los otros. Es una necesidad, nos fortalecemos. Por eso Pablo dijo lo que dijo. No, no, no dejen de congregarse. Porque una vez más, con el propósito de exhortarse unos a los otros y de animarse unos a otros y amarse en la fe. Estas son cosas que solamente una congregación puede hacer cuando se reúne y si uno no lo hace, uno no le puede ministrar a otros y no le ministramos tampoco ni siquiera a las... Tenemos a muchas personas, digo muchas personas, tenemos a muchos desde todo el mundo, que ellos invitan amigos y familiares a sus casas Sí. y ven el servicio de domingo en la mañana Claro, juntos. sí. Hace un par de semanas mi sobrino juega en una liga de béisbol selecto, liga más pequeña, eh, tienen a los mejores del equipo y hacen lo que ellos llaman una selección. Y esa liga seleccionada, el pastor Pérez, cuando él estaba creciendo, él estuvo en una liga seleccionada, en un jugador en el instituto o en la universidad y tienen una selección, juegan los sábados y los domingos y yo he visto cómo él juega. Los domingos tuvieron un torneo de su edad y estaban en unas instalaciones grandes en Texas donde hay diferentes campos y estaban mostrando el video y el lugar estaba lleno, completamente lleno todo lugar. Y a mí me encanta lo atlético, deportes, el baloncesto, el fútbol, el béisbol. Me encanta. Si no estuviera en el ministerio, yo hubiera sido un entrenador, es lo que hubiera querido ser. Pero los padres tenemos que dejar de invertir en todo eso. Los cristianos también invierten los fines de semana en diferentes campos No deportivos, deberían de en hacer eso. torneos. Y la iglesia tiene que ser una prioridad otra vez. Hay un porcentaje muy pequeño de que el hijo o la criatura va a llegar a las ligas mayores, Muy muy pequeño, pequeño. pero hay una oportunidad al 100% de que el hijo va a estar ante Dios un día. Mm, Así que tenemos que asegurarnos de que podamos regresar a la iglesia y tenemos que
Y aún si consiguen eso les puede destruir Sí, posiblemente. el tiempo que un padre tiene con un niño. Cuando usted recién tiene un niño, uno dice, bueno, yo tengo 18, 20 años, pero ese tiempo vuela, vuela. Así es. Se estaba mencionando el edificar unos a otros. La palabra griega de donde viene eso es aleia y está escrita 100 veces en el Nuevo Testamento. 29 veces está hablando el enfoque de lo que se dice. Entonces nosotros no entendemos lo importante que es unirnos unos a otros para fortalecer Así es. unos a otros, llevar las cargas los unos a los otros. Es la fuerza del cuerpo hacer eso. Sí, Bien, Dave, adelante, vamos a continuar. porque nosotros colaboradores somos de Dios, Tiene que ver con obreros en la cosecha. vosotros labranza de Dios sois, Los campos de Dios, la tierra cultiva de Dios, edificio de Dios sois, la viña. conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Un momento, vamos a volver atrás un momento. Ah, él lo ha llevado al punto como de un granjero que está trabajando una cosecha, preparando para una cosecha. ¿Y cómo viene nuestra cosecha? Estamos trabajando esa tierra, ¿cómo viene? Yo creo que todos podemos hacer un mejor trabajo, pero lo principal acá es que le damos a las personas, predicadores del Evangelio, nosotros les damos la palabra de Dios. Eso es lo más importante, la palabra de Dios. La iglesia debe de ser la palabra entregada al pueblo, predicada al pueblo, enseñada al pueblo, cantada al pueblo, debe de, debe de ser vital. Eso es, así es como lo debo de decir, ¿no? Si nosotros tratamos de usar otros medios, como mencionamos aquí, vamos a decir, como dijimos, regalar una Harley Davidson, eso no va a ayudar a nadie. Se nos terminó el tiempo ya. Gracias por estar con nosotros, les amamos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.